Señor. Y yo quiero hablar sobre algo muy importante que en este tiempo creo que todos aquellos que quieran ser usados por Dios tendrán que buscar el cambio, yo diría la transformación. En esa transformación, porque Dios quiere usar nuestras vidas, pero Dios quiere usar vidas transformadas, vidas cambiadas. Una de las cosas que hace y produce el Evangelio es cambiar vidas. En otras palabras, el que robaba no roba más, el que mentía no miente más, el que adulteraba no adultera más. ¿Por qué? Porque el Evangelio es eso. El Evangelio es una transformación, un cambio de vida. Por eso cuando a los evangélicos nos preguntan muchas veces y llegamos a dar esta respuesta casi siempre cuando nos hacen acerca de nuestra fe, que hemos nacido de nuevo, que tenemos una vida nueva. Y el Evangelio es eso, precisamente. El mensaje que trajo Jesús del cielo fue un mensaje de vida nueva. Amén. El Evangelio es vida nueva. Pero por eso, para llegar a esa vida nueva, necesitamos ser transformados. Y yo quiero entrar en el mensaje leyendo la palabra en el libro de 1 Samuel, capítulo 10, versículos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos con salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Vamos a orar un instante. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias, Dios, en esta mañana por estar aquí en esta casa, Señor, por estar en este templo, por poder ser el responsable, Señor, de alcanzar y llevar una palabra a esta iglesia. Señor, bendice, Señor, nuestras vidas. Toma los labios del predicador para que pueda fluir en esta mañana, Señor, conforme al propósito que tú has tenido al traerle aquí. Señor, por la palabra tuya voy a arrojar la red, y en tu nombre y por tu palabra la voy a recoger. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Damos un aplauso al Rey. Aleluya. A mí me sucede siempre, mire, yo tengo tantos años, a veces no quiero decir los años que tengo predicando porque tengo que decir la edad que tengo. Entonces, pero la realidad es que tengo muchos años predicando. Y siento la misma tensión cada vez que tengo que pararme detrás de un púlpito, como si fuera la primera vez que voy a predicar. Así que usted siéntese distendida, distendido. Amén, tranquilo. Porque yo capto enseguida cuando están serios ustedes. Lo capto enseguida y me pongo nervioso. Y cuando me pongo nervioso me sucede algo. ¿Vio? Cuando uno se pone nervioso siempre le sucede algo. Cada uno tiene su carácter, ¿no? Pero a mí me sucede esto cuando me pongo nervioso, que se me da por hablar y hablar y hablar y hablar. Y a veces estoy hasta 3 o 4 horas hablando. Entonces, supongo que ustedes no quieren eso. Supongo que ustedes quieren irse tranquilamente a almorzar a su casa, así que esté sonriendo, esté diciendo gloria a Dios, esté distendida, esté distendido, alabando, bendiciendo. Si siente de aplaudir, aplaude. Si siente decir gloria a Dios, entonces yo me voy a sentir tranquilo y voy a tratar de predicar lo menos posible para que ustedes se sientan bien. Pero lo que quiero decirles ahora, muy en serio, es que Saúl no pensaba lo que Dios tenía para él. Dios tenía un proyecto y un propósito para con él. Dios lo quería convertir en el rey de Israel. Ese era el proyecto y el propósito de Dios. Él no lo sabía, porque muchas veces nosotros también vivimos estas situaciones, que Dios tiene propósitos y proyectos con nosotros, pero los desconocemos. Y él estaba buscando la asna de su padre, y estaba en esa preocupación. Pero Dios tenía un propósito con él, y él buscando esas asnas, bueno, la historia la conocen, llegó al profeta Eliseo, bien digo, y el profeta Samuel le unge como rey de Israel. Y bueno, ya podríamos decir que él había alcanzado, bueno, lo que cualquier hombre podría anhelar. Ya él era el rey de Israel, pero todavía le faltaba algo.
tenía que ser transformado, tenía que ser cambiado para que Dios pudiera hacer cosas con él. Y yo miro muchas veces la vida y leo acerca de la vida de los discípulos y yo digo qué buena enseñanza tuvieron los discípulos. Caminaron con Jesús, estuvieron con Jesús, aprendieron de Jesús, vieron los milagros de Jesús, vieron toda la bendición que encerraba y encierra el ministerio de Jesús. Pero simplemente cuando el Señor ya resucita, cuando el Señor es levantado en esa nube hacia el cielo, les deja un mandato y les entrega una comisión que tenían que ir al aposento alto y que no se movieran de allí hasta que no fueran llenos del Espíritu Santo. O sea que lo que les estaba diciendo el Señor Jesús a ellos que habían aprendido del mejor, que conocían, que sabían, que eran personas ya preparadas como para predicar, hablar, profetizar, y extender el reino, que tenían que ser transformados, que tenían que tener un encuentro con Dios. Esa es la palabra, tener un encuentro con Dios. Mientras no tengamos un encuentro real y verdadero con Dios, estamos expuestos a que el enemigo de alguna forma, de alguna manera nos haga tropezar, de alguna forma, de alguna manera nos haga caer. Cuando no tenemos un encuentro personal con Cristo, cuando no tenemos un encuentro personal con Dios, somos personas fluctuantes, que podemos estar en algún momento, pero en otro momento no estamos, que podemos levantar las manos llenos de emoción, tal vez a través de un mensaje, o a través, de una alabanza, pero luego nuestros brazos se bajan. Y Dios en este tiempo no necesita ese tipo de cristianos, ese tipo de creyentes. Dios en este tiempo necesita un pueblo diferente. Dios en este tiempo necesita cristianos creyentes llenos de la presencia de Dios, que se atrevan a decirle a este mundo que se está perdiendo de que con Cristo se vive mejor. Y para esto, indudablemente, necesitamos encuentros, un encuentro con Dios. Se necesita tener un encuentro personal con Dios. Por eso cuando Saúl recibe la unción y la palabra y lo establecen como rey, les dicen que tenía, la palabra le dice que tenía que ser transformado. Y luego que él fuese transformado, él hiciese todo lo que sentía, y Dios le iba a acompañar. Y estos son los tiempos donde tenemos que buscar ese cambio y esa transformación. Porque mientras no llegue esa transformación, yo sé que una de las cosas más difíciles dentro del Evangelio es ser transformados. Por eso nos encontramos a veces con desilusiones. A veces hay gente que nos desilusiona dentro de la iglesia. Yo no estoy hablando en contra de la iglesia, pero es de la realidad. A veces hay gente que estamos tan desilusionados. Algunos dicen, yo no quiero contratar para edificar mi casa a albañiles que sean cristianos o evangélicos. O no quiero un carpintero que sea evangélico, porque tal vez se encontraron con creyentes, y podemos dar otro tipo de ejemplos que yo no los quiero profundizar demasiado. Se encontraron con creyentes que tal vez le pudieron haber defraudado, que tal vez no pudieron haber cumplido con otras personas o con ellos mismos. Entonces es como que se cumple, ¿no? Eso que dice que cuando alguien se quema con leche, cuando ve la vaca llora, ¿no? Es como que dice, no, es creyente, no me merece demasiada confianza. ¿Pero por qué? ¿Por qué fracasó ese creyente? ¿Por qué defraudó ese cristiano a otro cristiano? ¿Por qué mintió? ¿Por qué me defraudó? ¿Por qué me hizo sentir mal siendo mi hermano? Es simplemente porque fue una persona que no fue transformada. Simplemente porque fue una persona que no vivió un cambio. Y lo que necesitamos es ser transformados. Necesito tener una nueva mente. Necesitamos tener un nuevo corazón. Necesitamos tener esa nueva vida que es el Evangelio. Pero no solamente porque lo escuché, sino porque lo experimenté. Los discípulos habían escuchado permanentemente acerca de una nueva vida. Los discípulos habían escuchado permanentemente cosas acerca del reino de Dios. Habían visto, habían escuchado, pero ahora tenían que experimentar. Y yo creo que este es el tiempo donde tenemos que experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Es el tiempo donde no podemos andar con pequeñeces. Este es el tiempo donde los verdaderos adoradores, esos son los que está buscando Dios, verdaderos
verdaderos creyentes, verdaderos cristianos que se animen en este tiempo, más allá de cualquier situación, más allá de cualquier problema, de adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Dice la Biblia eso. Y cuando uno comienza a buscarlo a Dios, Dios se revela, Dios se muestra. Pero vuelvo a decir, no es sencillo. No es fácil, no era sencillo para el rey Saúl, no era sencillo, pero lo tenía que alcanzar. ¿Y quién podía darle a él la respuesta y la solución? Indudablemente Dios. Y yo creo que este es el tiempo donde Dios quiere dar respuestas. Este es el tiempo donde Dios quiere solucionar problemas. Este es el tiempo donde Dios quiere llenar vidas. Pero tenemos que buscar esa llenura, buscar con todo nuestro corazón ser llenos, buscar con todo nuestro corazón que el Espíritu de Dios se pueda manifestar y moverse en nuestras vidas. Jesús dijo en el último y gran día de la fiesta, si alguno tiene sed, estaba diciendo si quieren realmente, si tienen el deseo de recibir. Y yo creo que en este tiempo tenemos que tener sed. En este tiempo tenemos que tener hambre, pero no sed de agua ni hambre de comida, sino de ser llenos de la presencia de Dios. Porque cuando tenemos ese deseo, allí es cuando Dios derrama su bendición. Jesús dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba, y yo le daré ríos de agua viva. Entonces, y yo le daré un agua que saltará para vida, le dijo Jesús a una mujer, a la mujer samaritana. O sea que este es el tiempo donde tenemos que anhelar con toda la fuerza de nuestro corazón ser transformados, ser cambiados en el hombre que Dios necesita, ser cambiados en la mujer que Dios necesita, en los jóvenes que Dios necesita, en la iglesia que Dios necesita, porque vienen tiempos que no son fáciles, porque vienen tiempos que no son sencillos, y dice la palabra del Señor que el hombre por sí solo no puede cambiar. En el libro de Jeremías capítulo 13, versículo 23, dice que el hombre no puede cambiar, como el leopardo no puede quitar sus manchas, como el negro, el etíope, no puede quitar también el color de su piel. Así los hombres no pueden cambiar estando acostumbrados a hacer el mal. Y es verdad, no podemos cambiar simplemente porque decimos queremos cambiar. No puedo cambiar simplemente porque digo que voy a una iglesia evangélica. Con el perdón de los presentes, muchas veces el primero que llega a las iglesias nuestras es el enemigo. No, llegar a la iglesia es bueno, pero llegar a la iglesia no me cambia. No me cambia llegar a la iglesia. No me cambia tener una credencial. No lo cambiaba al rey Saúl, sabiendo de que ahora era el rey de Israel. Necesitaba una transformación, necesitaba un cambio. No me salva tener una credencial de apóstol. No me salva tener una credencial de pastor, evangelista, misionero. No nos salva tener una credencial de la organización o iglesia a la cual pertenezco. No me transforma, no me cambia. Soy y seré la misma persona si no experimento una transformación, si no experimento un cambio. Cuando no experimento un cambio, soy un hombre que puedo fallar. Cuando no experimento un cambio en Dios, una transformación en Dios, soy alguien que tal vez me puedo quedar a mitad de camino. Fue lo que le pasó a Pedro, fue lo que le ocurrió a Pedro. Pedro le dijo, Señor, yo no te voy a dejar. Señor, aunque todos se aparten y te abandonen, yo voy a estar contigo. Y tuvo las mejores de las intenciones, porque cuando vinieron a prenderle a Jesús, Él lo defendió. Venían los aguaciles, venían soldados fuertemente armados para tomar prisionero a Jesús, y él sacó una espada y él comenzó a luchar. Tenía buenas intenciones, pero no alcanzan las buenas intenciones si no hay una transformación, si no hay un cambio. Porque al poco tiempo nos dimos cuenta, hemos leído y hemos conocido la historia de Pedro, que lo negó al Señor y lo negó con maldición 3 veces. Pero cuando Pedro comenzó a ser transformado, cuando Pedro pudo entrar en el aposento alto, cuando Pedro comenzó a tener una experiencia real y verdadera con Dios, cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, ese hombre fue transformado y mudado en otro hombre. Ya no era el Pedro que tal vez algunos conocían, ya era un hombre nuevo. Diga, un hombre nuevo. Y ese hombre nuevo ya no tenía temor. Ese hombre nuevo no tenía miedos que tal vez, le hicieran lo mismo que habían hecho con Jesús o que pudieron haber hecho con Esteban. Él ya no tenía temores, él ya no tenía miedos.
Él ya era un hombre nuevo, a tal punto que cuando todos decían que estaban ebrios y se burlaban de los discípulos que estaban llenos del Espíritu Santo, Él fue el primero que se levantó. Yo digo, estaría en el suelo hablando lenguas, estaría en el suelo alabando, glorificando y honrando el nombre del Señor. Se levantó, abrió la puerta y les predicó el evangelio a los judíos, cosa que no era común, cosa que no era sencilla, cosa que no era fácil. Y dice la palabra del Señor que ese nuevo Pedro, qué tremendo, ese Pedro transformado, ese Pedro cambiado, con un mensaje distinto y diferente, logró que 3,000 judíos reconocieran a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Merece un aplauso. Qué tremendo. Ser transformados. Diga conmigo, ser transformados. Mientras no vivimos esa transformación, somos personas que podemos engañar. Sí. Y somos personas que podemos ser engañadas. Somos personas que podemos tener buenos deseos y buenas actitudes, pero que no nos van a alcanzar jamás. Pero cuando somos transformados, cuando somos mudados en el hombre que Dios necesita, allí es totalmente distinta la situación. Viene a mi memoria en el libro de Génesis capítulo 32. Libro de Génesis capítulo 32, es una palabra muy conocida. Allí en Peniel tuvo un encuentro glorioso, maravilloso. Jacob, dice la Biblia allí en el libro de Génesis capítulo 32. Era difícil que lo encontrara estando en Deuteronomio, ¿no? Gloria a Dios. Génesis capítulo 32. Mire lo que dice. Y en el versículo 22 dice así: y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc, y los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía, y así quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón de Dios, el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Fíjese, Dios tenía un propósito y un proyecto grandísimo con Jacob, pero Dios no lo iba a bendecir y no iba a cumplir el propósito hasta que él no fuese transformado. Y aunque tal vez tuvo muchas cosas y logró también muchas otras, aunque tuvo y pasó sin sabores también y fue engañado, aunque tenía una palabra sobre él que Dios le había hablado, Dios le había dicho: no te voy a dejar, no te voy a desamparar, te volveré a traer. Tenía palabra de Dios, pero estaba lleno de temores, estaba lleno de miedos, y no pudo su familia quitar esos miedos, no pudo esa familia quitar esos miedos, no pudieron los 11 hijos, no pudieron las 2 esposas que tenía quitar los miedos que él tenía. Porque el único que podía quitar esos miedos, el único que podía transformar la vida de Jacob era Dios. Y tal vez él no lo estaba sabiendo, o tal vez él estaba como queriendo, salirse, esconderse del proyecto y del propósito de Dios. Yo digo, deje de esconderse, Dios tiene un propósito con usted. Dejemos de evitar tal vez que Dios nos llene y se manifieste en nuestras vidas, no orando, no buscando su presencia, no congregándonos. Deje que el propósito de Dios se cumpla. Deje que la manifestación de la gloria de Dios se manifieste en su vida. Deje de pensar que no va a poder cambiar. Deje de pensar que no tiene la capacidad tal vez para lograr todo lo que Dios le pueda estar pidiendo. Dios jamás te va a enviar a algo que tú no puedas hacer. Jamás Dios te va a desamparar en medio
medio de un propósito y un proyecto de Él. Junto con el propósito, Dios te dará la provisión. Junto con el proyecto que tenga Dios para tu vida, te dará toda la provisión que necesites. Soy un testigo de lo que estoy diciendo. Por eso muchas veces estamos como evitando, como diciéndole a Dios, espera, como diciéndole a Dios, todavía no es el tiempo. Y sabe una cosa, estamos viviendo tiempos últimos y finales. Yo creo que ya no hay tiempo. Y tal vez hay personas que pueden pensar que, bueno, que mañana, yo no sé si hay un mañana para aquellos que no toman el camino y caminan en el propósito de Dios. Yo no sé si hay mañana para aquellos que no buscan a Dios. Yo no sé si hay mañana para aquellos que viven fuera del remanente que será protegido y cuidado en medio de las tempestades más rudas que puedan venir sobre este planeta. Pero sí sé una cosa, que cuando estamos bajo el propósito y en el proyecto de Dios, que cuando nos dejamos transformar y cambiar por el Señor, nos convertimos en gente diferente, nos convertimos en benditos, que todo lo que tocamos es prosperado, nos convertimos en benditos, que podemos caminar en la seguridad y en la tranquilidad, que aunque puedan caer 1000 a nuestro lado y 10.000 a nuestro otro lado, a nosotros no nos tocará. Caminamos en la seguridad de que nuestra familia no pasará necesidad, porque la palabra dice para los justos que jamás ha habido uno que haya sido justo, desamparado, ni que su simiente esté mendigando pan. Por eso digo, el propósito y el proyecto de Dios es para su iglesia en este tiempo, es para nosotros. Tenemos que ponernos a cuenta con el Señor y decirle: Dios, eres el único que puedes hacer el milagro de transformar mi vida. Eres el único que puedes hacer el milagro de transformar mi mente. Eres el único que puedes hacer el milagro de que toda mi familia pueda conocerte, amarte y servirte. Señor, me pongo en tus manos. Señor, dejo que tú obres en mi vida. Señor, dejo que tú te manifiestes en mí. ¿Sabe? Esto lo tuvo que hacer Jacob. Tuvo que encontrarse con Dios. Tenía dinero, tenía posesión, tenía bienes, tenía ganado, tenía muchas cosas, pero los temores y los miedos eran tan grandes. No tenía seguridad de que iba a lograr subsistir cuando se enfrentara con su hermano. No tenía seguridad de que iba a poder vivir frente a los problemas que le estaban esperando en su propia tierra. Pero Dios tenía un proyecto, y cuando él se metió en el proyecto de Dios, dice la Biblia que fue transformado. Y el ángel le dice: has luchado con Dios y con los hombres, ¿cómo te llamas? Y él le dice: me llamo Jacob. Y Dios le dice: ahora serás transformado. El ángel le dice: ahora serás cambiado. Tu nombre no será más engañador. Tu nombre no será más Jacob. Ahora tu nombre será Israel, príncipe, príncipe del cielo, príncipe de Dios. Yo digo, Dios tiene un nombre para nosotros. Dios tiene bendiciones para nosotros. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Es el momento de arrebatar. Es el momento de decir: Señor, tomo lo que tú me estás alcanzando. Señor, tomo lo que tú me estás entregando. Señor, hasta aquí viví conforme a mi propósito, conforme a mis ideas. Hasta aquí viví haciendo lo que quise yo hacer de mi vida. Pero Señor, entiendo que no logré demasiado. Alguno podrá decir: entiendo que no logré nada. Y otro podrá decir: entiendo que lo logré todo, pero siento un vacío dentro mío. Y ese vacío, estoy aquí para decirlo, que el único que lo puede llenar es Dios. El único que puede llenar tu vacío y tus vacíos es Dios. El único que puede hacer de ti un hombre feliz, una mujer feliz es Dios. El único que puede transformar tu hogar, tu familia, y hacer de tu hogar, de tu familia y de los tuyos una familia feliz es Dios. El único que puede guardarte, cuidarte y protegerte y ser un escudo alrededor tuyo es Dios. El único que puede apagar todos los dardos encendidos que el enemigo envíe contra tu vida, contra tu hogar, contra tu familia es Dios. Y ese Dios en esta hora te está diciendo que quiere transformarte, que quiere cambiarte, que quiere mudarte en la persona, en el hombre, en la mujer, en el joven que Él está necesitando. Y qué bueno es poder decir: Dios, hace de mí lo que quieras, hace de mí lo que gustes. Señor, estoy a tu voluntad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no es cierto? Cuando podemos entender esto, cuando podemos entender que Dios es el hombre que transforma, el hombre que bendice, el hombre que, bueno, el Dios que nos lleva a su propósito, que Dios es el Dios que nos lleva a su propósito,
que Dios es el Dios que nos lleva a su propósito. Que Dios es el Dios que nos lleva a su propósito. Se nos tiene que meter muy adentro, que es Dios el que nos va a llevar a su propósito. Y el propósito de Dios es tan bueno. El propósito de Dios es tan claro. ¿Sabe por qué es tan claro y es tan bueno? Porque Él ya lo preparó desde antes de la fundación del mundo. No es que Dios, cuando llegamos al camino, nos conoció. Nosotros conocimos al Señor. Sí, yo conocí al Señor cuando llegué a la iglesia. Conocí al Señor cuando llegué al Evangelio. Pero Dios ya nos conocía, porque Él nos escogió y nos eligió antes de que nosotros fuésemos formados en el vientre de nuestra madre. Mire usted el plan perfecto de Dios. Y Él dejó sendas para que nosotros pudiésemos andar en esas sendas. Dejó caminos para que nosotros pudiésemos transitar esos caminos. Y fuimos nosotros tal vez los que nos alejamos de esas sendas. Fuimos nosotros los que caminamos nuestros propios caminos. Pero qué bueno es poder decirle: Dios, yo quiero ser transformado. Dios, yo quiero llegar a ser el hombre que tú estás necesitando en este tiempo. Señor, yo quiero ser la sierva, el siervo que tú estás necesitando en este tiempo. Señor, quiero ser el joven que tú estás necesitando en este tiempo. Queremos ser la iglesia que tú estás necesitando en este tiempo. Dios transforma las vidas. Dios transforma los hogares. Dios transforma y cambia los matrimonios. Dios transforma, la mente y el corazón de los hombres, por más duros que estos puedan ser. ¿Sabe? La Biblia nos habla también en el libro de Primera Samuel, en el capítulo 22, en los versículos 1 y 2. Nos habla tremendamente y nos dice esto, la palabra del Señor, acerca de cómo Él puede transformar y de cómo Él puede cambiar la vida de todos los hombres. Porque una de las cosas que hace el diablo, una de las cosas que el enemigo hace, es querer convencernos de que no vamos a poder cambiar. Es querer convencernos de que no vamos a salir de nuestros problemas. Que si nací pobre voy a quedar pobre. Que si no tengo estudios quedaré a un costado. Que si soy una madre soltera, no tendré oportunidades en la iglesia, en el reino. Nunca llegará un ministerio para mí. Él trata de desanimarte, para que en el desánimo, no entiendas ni siquiera para qué naciste. Hay gente que dice: yo no sé para qué nací, no sé por qué estoy aquí en esta tierra. El enemigo desdibujó tanto el proyecto de Dios para esas vidas que ni entienden por qué están en este mundo. Pero Dios te trajo con un propósito. Eres un hombre con un propósito. Eres una mujer con un propósito. Somos sobrevivientes de un propósito de Dios, para poder decirle a las generaciones que vienen que hay un Dios real, que hay un Dios que cumple sus promesas, que hay un Dios que nos guardó, que nos protegió, que hay un Dios que fue escudo alrededor nuestro, apagando todo dardo encendido que el enemigo había lanzado contra nosotros, que hay un Dios que venció en nuestras luchas, que venció a nuestros problemas, que venció a nuestras dificultades. La Biblia dice que ninguna arma forjada contra nosotros podrá prevalecer. Y que si algo se levantara contra nosotros, delante de nosotros caerá. Ese es el testimonio que Dios dejó para nosotros, para que lo podamos transmitir. Y debo convencerme. Y cuando alguien se convence de algo, está tan convencido que no hay modo de hacerle cambiar. Convénzase de que usted es una persona con propósito, que usted es un hombre con propósito, que usted es una mujer con un propósito de Dios. Y cuando estamos convencidos de que somos gente con un propósito de Dios, es como que estás ligada al propósito. Es como que estás ligado al propósito de Dios. Y pueden venir las luchas, y pueden venir los problemas, y pueden venir las dificultades. Nada te puede mover del propósito de Dios. Puede venir la enfermedad, puede venir o presentarse un accidente. Nada te puede mover del propósito de Dios. Puede venir un momento tal vez donde tus finanzas están resquebrajadas. Nada puede moverte del propósito de Dios. Es como que estás anclado a lo que Dios dijo que va a hacer contigo. Y cuando Dios dice algo, el diablo lo tiene que aceptar. El reino de las tinieblas lo tiene que aceptar. El mismo infierno lo tiene que aceptar, porque es Dios el que está diciendo. Y cuando yo estoy corroborando esto que dijo Dios acerca de mí, y entiendo que soy un hombre con propósito, y entiendo que soy una persona con propósito, aunque el infierno, aunque la tierra tiemble, yo seguiré confiando, porque sé que aquel que está conmigo es mayor que el que viene contra mí. Porque sé que aunque la tierra tiemble y los montes se traspasen al corazón del mar, el Dios que me prometió cuidarme, protegerme y estar conmigo no me
me dejará, no me desamparará y estará con nosotros, conmigo, con usted, hasta la consumación de los tiempos. Santo, 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 santo es Jehová. Bendito sea Dios. Qué tremendo. Es como que uno se siente más seguro conociendo y declarando esto y reconociendo que somos personas con un propósito. Hay luchas en mi vida. A veces he tenido bajones, a veces he tenido dificultades, usted tal vez podrá decir. Pero si mantienes tu corazón y tu mente ligada al propósito, vas a saber que Dios te va a levantar. Vas a saber que el diablo no podrá tenerte por mucho tiempo bajo sus pies. Entenderás que te vas a levantar. Entenderás que vas a cumplir. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué estás segura o estamos seguros que vamos a cumplir con lo que Dios dijo acerca de nosotros? Porque Dios ya lo conoce. Ya estuvo en el final y Dios te vio llegando triunfante. Dios te vio llegando victoriosa. Dios te vio llegando victorioso. Dios te vio cumpliendo su propósito. Y si Dios me vio llegando a la meta, si Dios me vio cumpliendo su propósito en mi vida, ¿por qué yo lo voy a negar? ¿Por qué voy a negar lo que Dios me está diciendo, lo que Dios me está informando a través de la palabra? Yo creo que es el tiempo de poder creer. Es el tiempo de poder reconocer que todo lo que dice la palabra de Dios acerca de su pueblo, de su iglesia, de nosotros es verdad. Y cuando puedo reconocer que es verdad, la palabra de Dios es simplemente verdad. Cuando puedo reconocer que Dios es grande, Dios es grande. Cuando puedo reconocer que Dios es todo lo grande que yo me anime a creer, hermanos queridos, entonces puedo entender que conforme a lo que yo creo voy a recibir, y que conforme a lo que yo deseo acerca de Dios lo voy a lograr, porque mi fe es la que vence. Jesús dice en su palabra, la Biblia dice en su palabra, la Biblia dice en su palabra que todo lo que es nacido de Dios, qué tremendo, que todo lo que es nacido de Dios, yo puedo decir, yo soy nacido de Dios. ¿Cuántos pueden decir yo soy nacido de Dios? Bueno, dice la Biblia acerca de nosotros, los que hemos nacido de Dios, que es nuestra fe la que vence al mundo. Entonces eso nos tiene que dar seguridad y confianza, aún en los momentos difíciles. Y con esto quiero terminar. Aún en los momentos complicados tenemos que tener confianza, no perder la fe. Diga conmigo, no perder la fe. Saber que aquel que me prometió va a cumplir, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Sabe que cuando David se vio en un problema grave, le perseguían sin causa, querían matarle. El rey Saúl estaba tan enojado con David, tenía envidia. Y a veces el diablo, una de las cosas que pone en la gente es envidia. Y uno dice, ¿por qué me envidia si yo no creo tener más de lo que merezco o que Dios me dio a través de mi esfuerzo, de mi trabajo? Uno no imagina, pero el diablo usa la envidia. Y sabe que Saúl era envidioso y quería matarlo a David, porque indudablemente David era un ungido de Dios. David era el que le iba a seguir como rey, a sustituir como rey, porque la gente ya lo presentía, la gente le buscaba a David. Y él se sentía mal, se sentía con rabia, estaba endemoniado y quería matarlo. Entonces David dijo, yo tengo que salir de mi problema, tengo que salir de mi dificultad, tengo que escapar por mi vida, por la vida de mi familia. Y dice que él entró a una cueva. Vamos al libro de 1 Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. Dice, y dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten en Keila, roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. No era lo que quería decirles, pero lo que quiero decirles, esto es a posterior, lo que quiero decirles es que David, siendo un perseguido, él se adentra en una cueva, en la cueva de Adulán. ¿Cuántos conocen esa historia? Entró en la cueva de Adulán y le siguieron gente que estaba odiosa, gente que estaba aborrecida, gente que estaba endeudada, todo un grupo de gente que podríamos decir no podían servir para mucho o no podían servir para nada. Tal vez en medio de la gente que le siguieron a la cueva de Adulán, había gente que tal vez la sociedad le decía, esta persona es irrecuperable. Tal vez eran personas irrecuperables, y Dios lo puso a David
como jefe de ellos. Yo diría como pastor de esa iglesia, como pastor de ese pueblo en la cueva de Adulam. Entraron 400 con David y entró también su familia con David. Pero cuando salieron de esa cueva, aquellos 400 ya no eran un pequeño grupo de hombres llenos de problemas, sino salieron hombres transformados y cambiados, que la Biblia, cuando habla de ellos, habla de valientes que no tenían problemas de defender las fronteras de Israel, de valientes que no tenían problema de jugarse aún la vida por defender a lo que ellos consideraban justo. La Biblia, cuando habla de esos hombres, ya no habla de odiosos, no habla de endeudados, no habla de gente, que estaba llena de rencores y llena de problemas depresivos. No, la Biblia habla de valientes. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué tuvo que haber ocurrido en esa cueva? ¿Qué tuvo que haber sucedido en esa cueva para que esos hombres fueran cambiados, para que esos hombres fueran transformados? Tuvieron encuentros con Dios cada uno de aquellos 400, y Dios hizo que esos hombres que no servían para mucho, Dios hizo que esos hombres que eran perseguidos, esos hombres que tal vez eran hasta alejados de sus familias porque ya no tenían nada para ofrecerles, se convirtieran en personas que la Biblia los describe como valientes, y no solo como valientes, sino que cuenta sus hechos. Y cuando leemos acerca de estos hombres decimos: wow, ¿cómo lograron esto? Porque fueron transformados, porque dejaron que Dios los transformara, porque dejaron que Dios los cambiara. Yo digo, tenemos que dejar que Dios nos transforme, tenemos que dejar que Dios nos cambie, tenemos que dejar que Dios produzca en nuestras vidas ese nuevo nacimiento que solamente el Espíritu Santo lo puede producir, que solamente la presencia de Dios lo puede lograr en nuestras vidas. Y quiero terminar ahora sí, porque en el libro de Primera Reyes, capítulo 5, nos habla de un hombre que estaba lleno de lepra, aunque era muy valiente, de un hombre que era un general y que por la mano de él Dios había dado salvación a Siria. Un hombre que, tenía y poseía muchos bienes y que era muy fuerte, que era la mano derecha del rey de Siria, pero tenía un grave problema. Este hombre era leproso. Y no solamente era leproso, sino que era un hombre temido, era un hombre que no respetaba demasiado a sus adversarios, era un vencedor, era un hombre odioso para sus adversarios, pero la Biblia dice que estaba con lepra. Y hubo una muchacha que le habló del Señor, que había un profeta, que en la ciudad donde ella vivía había un profeta en la tierra de Israel, y que si el profeta oraba por él iba a ser sanado. La historia es que él habla con el rey sirio y le da presentes y le da regalos y le da un pequeño ejército para que él fuera a ver al profeta. El profeta era Eliseo. Pero cuando él va en busca tal vez de lo que pensaba que era el profeta Eliseo, cuando va en busca de eso, se encuentra con que, el enemigo cambia un poco la dirección, el camino de este hombre, y se encuentra con el rey de Israel. Y el rey de Israel se pone a temblar. Se ve que era un hombre que imponía respeto, pero también miedo. Y comienza a decir: el rey de Israel, están buscando ocasión contra mí, porque envían a este hombre leproso para que yo le sane. Están buscando los sirios ocasión contra mí para matarme. Se asustó tremendamente. Y tenemos que darnos cuenta que si se asustó así un rey que tenía hombres también, que tenía soldados también, se asustó de tal manera, sería un hombre temible, sería un hombre endemoniado porque tenía otros dioses, un hombre odioso, un hombre que pensaba que todo se compraba con dinero y con la fuerza de su espada se lograban las conquistas. Pero hubo un hombre, un profeta, y vuelvo ahora a la historia, Eliseo, que dice: tráiganlo aquí, tráiganlo a mi ciudad y sabrá que en mi ciudad, que en Israel hay Dios. Y allí fue este hombre, este general, con todo su ejército, con todos sus regalos y con toda su ira y con todo su orgullo, en busca del profeta, que ahora sí era el hombre que la muchacha le había dicho a su esposa que lo podía sanar. Y cuando llegan allí a la ciudad de Dotán y llaman al profeta, sale el criado del profeta. Y el criado del profeta Giezi le dice: dice mi señor que te zambullas 7 veces en el Jordán y vas a ser restaurado y vas a ser cambiado. Así le dice este criado al general sirio. Y el general, montado en cólera, también se enoja más y dice: Habana, Farfá, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las tierras y aguas de Israel? Y se fue enojado.
Pero hubo alguien que lo hizo reaccionar. Qué bueno cuando podemos reaccionar. Qué bueno cuando una palabra te hace reaccionar. Cuando una palabra te hace pensar. Cuando una palabra te advierte y allí es como que se te abre la oportunidad de poder recibir. Y esa palabra fue de alguien que estaba con él, que le dijo: Señor, si te hubiesen pedido algo mucho más difícil no lo hubieses hecho. Te dijeron que te zambullas 7 veces en el Jordán. Y este hombre pensó por un instante y dijo: ¿cómo? Vine de tan lejos, no me puedo ir sin intentar por lo menos mi cura. Y bueno, se zambulló las 7 veces, tuvo que sacarse su ropa indudablemente contaminada, tuvo que sacarse sus vestidos, tuvo que mostrar tal vez lo que nadie había visto, su carne toda lastimada porque era un leproso, lleno de pus su cuerpo porque era un leproso, y se zambulló, dice la Biblia, las veces que el profeta le había ordenado. Pero algo tuvo que haber ocurrido dentro de esas aguas, algo tuvo que haber pasado dentro de esas aguas. Porque cuando él sale de esas aguas, su piel estaba restaurada, sus heridas ya no estaban, la lepra había desaparecido. Ahora yo digo, ¿cuánta gente se sana y se va de las iglesias y nunca más vuelve? ¿Cuánta gente tal vez, recibieron bendiciones en la iglesia, en el evangelio, y nunca más se acordaron de Dios? Claro, porque no vivieron la transformación. Claro, porque no vivieron el cambio. Pero este hombre, muy por el contrario, este general que era odioso, que podíamos decir era un endemoniado, podíamos decir que era un hombre temido por lo criminal, por lo terrible que era, jamás había perdido una batalla, por lo temido que era. Bueno, algo tuvo que haber ocurrido con este hombre, porque mire lo que dice la Biblia, y ahora sí estoy terminando, en el libro de Segunda Reyes, capítulo 5, dice algo importante. Segunda Reyes, capítulo 5, versículo 17, dice esto: entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, para que de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Le estaba diciendo, ahora dando testimonio: no voy a llevar mulas cargadas para ofrecer sacrificios a otros dioses, sino que solamente voy a llevar ahora mi sacrificio a Jehová. ¿Qué había ocurrido con ese hombre? ¿Qué pudo haber sucedido con ese hombre que le dice a Eliseo: yo soy la mano derecha del rey de Siria? Y cuando él entra en el templo de Rimón, y él se dobla sus rodillas, yo tendré que hacerlo también. Pero yo no soy ya más de Rimón, ni creo más en el Dios Rimón, sino en Jehová. ¿Qué tuvo que haber ocurrido en ese general que era temido, que era un hombre que no había perdido batalla jamás, que era un hombre que no tenía problemas de matar, de asesinar, que no tenía problemas ni respetaba a nadie, para ser ahora un hombre transformado, cambiado, con otro pensamiento, con otra fe, con otra dirección en cuanto a lo que él podía ofrecer para Dios? ¿Qué había ocurrido? Yo entiendo que dentro de esas aguas, en el momento que se zambulló la 7ª vez, allí tuvo un encuentro personal con Dios. Allí se presentó la grandeza del Omnipotente debajo de esas aguas. Allí se manifestó Dios con una magnitud tan fuerte y tan grande que aquel hombre habrá quedado impactado debajo de esas aguas, viendo y contemplando la grandeza de Dios. Nadie que tiene un encuentro con Dios vuelve a ser la misma persona. Cuando él salió de esas aguas, ya no era el que era, ya era un hombre nuevo y transformado. Un hombre que decía: ahora mi sacrificio, mi esfuerzo, mi alabanza, mi ofrenda será para Jehová. Yo digo, ese es el Dios que necesitamos en este tiempo. Ese es el Dios que la iglesia necesita en estos días. El Dios que transforma, el Dios que cambia, el Dios que nos muda en la persona que Él necesita. Póngase en pie, póngase en pie. Sé que son momentos donde tenemos que tomar decisiones. Sé que son momentos donde tal vez tenemos que reconocernos a nosotros mismos. ¿Quiero seguir siendo el mismo? ¿Quiero seguir siendo la misma persona? ¿Quiero seguir con problemas en mi hogar, en mi matrimonio, en mi familia? ¿Quiero ser el mismo que no logró desarrollar el ministerio? ¿Quiero ser el mismo que hasta aquí no pude alcanzar las metas que me propuse en Dios? ¿O quiero comenzar a vivir un cambio?
un tiempo difícil, Dios necesita gente que quiera ser transformada. En un tiempo complicado, Dios necesita gente que quiera ser mudada en el hombre o en la mujer que Él necesita. ¿Sabe? Yo creo que hay cosas importantes, y una de las cosas importantes es que Dios nos llene con su Espíritu. Una de las cosas más importantes que Dios tenía para hacer con aquellos 120 era que el Espíritu de Dios los quemara, que el Espíritu de Dios se manifestara sobre ellos así en ese aposento alto, allí en Jerusalén. Y yo creo que una de las cosas más importantes que pueden ocurrir en nosotros en estos días es que el Espíritu de Dios se manifieste, que el Espíritu de Dios nos consuma, que el Espíritu de Dios nos transforme y nos lleve a ser el hombre o la mujer que Dios está necesitando. Pero se necesitan 3 cosas importantes: obediencia, perseverancia, aleluya, y que todos tengamos ese deseo. Yo creo que hasta que aquellos 120 no tuvieron todos el mismo deseo, no ocurrió el milagro. A veces cuando oramos hay gente que está mascando chicle, hay gente que está pensando tal vez en cualquier otra cosa menos en ser tocado y transformado por Dios. Por eso digo, quiere el Señor en esta mañana que podamos ser obedientes y podamos decirle: Señor, si tú dices que puedes transformarme, aquí estoy. Si tú dices que puedes cambiarme, Señor, aquí estoy, quiero ser cambiado. Ser perseverante, Señor, no voy a dejar de buscarte. Señor, si es necesario, voy a seguir buscándote el domingo que viene, y voy a seguir buscándote la semana que viene, el mes que viene. Pero Señor, yo no voy a dejar de buscarte hasta que no reciba tu bendición. Ser perseverantes. Jacob fue perseverante, tan perseverante que le dijo al ángel: no te dejaré hasta que tú no me bendigas. Qué bueno es poder decir: no voy a dejar de orar, no voy a dejar de buscar de Dios hasta que mi gozo no sea completo, hasta que la bendición del Altísimo no llegue a nuestras vidas o no llegue a mi vida. Tercero, todos tenemos que tener este sentir. Cuando todos tenemos este sentir, es fácil para Dios obrar y es fácil para Dios manifestarse. Dice la Biblia, hermanos queridos, que Dios quiere transformar nuestra vida. Quiere transformar nuestra vida, que significa alterar la esencia, las características que forman una cosa, modificar el desarrollo de un proceso. Tal vez el enemigo ha desarrollado un proceso en nuestra vida por el lugar donde nacimos, por la familia que hemos tenido, por la cultura del lugar donde hemos nacido, donde nos hemos criado. Dios quiere transformarte. Dios quiere darte un nuevo ADN. Dios quiere manifestar su gloria, modificar tu vida, y Él lo puede hacer. Modificar tu camino, y Él lo puede hacer. Modificar el destino, y Él lo puede hacer. Tal vez el destino te estaba llevando a problemas, a dificultades, a sinsabores, y Él quiere modificar todo eso. Cierra tus ojos en esta mañana. Cierra tus ojos en esta mañana. Yo no sé el tiempo que pude haber tomado, pero quiera Dios que este tiempo tenga el valor de tocar un corazón, que este tiempo tenga el valor de tocar una vida, que este tiempo tenga el valor de tocar una familia, que este tiempo tenga el valor de alcanzar la bendición que usted tal vez en este día necesita alcanzar. Eterno, glorioso y maravilloso Dios, gracias. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Señor, por manifestarte a nuestras vidas. Gracias, Señor, por llegar a nosotros en los momentos difíciles. Gracias, Señor, porque tu palabra jamás vuelve vacía, y hoy tu palabra fue expresada, hoy tu palabra fue hablada, hoy, Señor, tu palabra llegó a nosotros, y esa palabra, Dios, dice la Biblia que no vuelve vacía. Tu palabra no puede volver vacía, sino que produce frutos. Señor, que ahora esa palabra comience a producir frutos. Señor, que esa palabra comience a trabajar en cada uno de nosotros. Que esa palabra comience a manifestarse en nuestras vidas. Que esa palabra sane, que esa palabra libre, que esa palabra transforme los corazones, que esa palabra transforme las mentes, que esa palabra nos muda, Señor, o nos mude en el hombre, en la mujer que tú estás necesitando. Lo hiciste, Señor, con el rey, Señor, Saúl. Lo hiciste, Señor, con David. Lo hiciste con tantos hombres. Lo hiciste con Pablo, Señor, transformándolo en el hombre que tú lo transformaste. Lo hiciste con aquellos 120. Lo hiciste con los discípulos. Lo hiciste con Pedro, Señor. ¿Por qué no lo vas a hacer con nosotros? ¿Por qué no lo vas a hacer conmigo?
conmigo. Dios, yo quiero ser transformado. Dígale al Señor en esta mañana: quiero ser llevado al hombre que tú necesitas. Quiero ser mudado en la mujer que tú necesitas, mudado en el joven que tú necesitas, mudado, Señor, en el hombre que tú estás necesitando. Señor, reconocemos que tú puedes hacerlo. Reconocemos que lo que no hemos podido nosotros lo puedes hacer tú. Señor, en esta mañana obra, en esta mañana manifiesta tu esplendor, tu gloria, tu unción. Señor, rompe y pudre los yugos, Señor, que nos han atado al viejo hombre, a las viejas costumbres, a las viejas maneras de vivir. Señor, renuévanos, Señor, sopla sobre nosotros, Señor, sopla sobre nuestras vidas, sopla, Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí. Señor, quita todo cansancio, quita toda pesadez, quita todo sueño. Sí, Señor, libéranos en esta hora, rompiendo, Señor, las ataduras, quebrando esas cadenas que nos han atado, Señor, al conformismo. Señor, no son tiempos sencillos, Señor, no son tiempos fáciles, son tiempos donde tú estás reclamando de tu iglesia, son tiempos donde tú estás reclamando de tu pueblo, son tiempos donde tú estás llamando a hombres que quieran ser transformados, a hombres que quieran alcanzar su propósito y su destino. Señor, nosotros desde aquí, desde Salta, desde esta iglesia, Señor, decimos que queremos alcanzar el propósito, que queremos llegar a nuestro destino. Te decimos, Señor, que transformes, que cambies nuestra mente, nuestra vida, nuestro corazón, y hagas de nosotros gente útil, Dios, para la obra tuya. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.